El doctor José Méndez es invitado constante en nuestro programa y en reiteradas ocasiones tratamos con él temas de la energía nuclear. Sin embargo, es interesante el currículum que posee el doctor José Méndez porque a veces invitamos personas a nuestros programas, la tenemos al frente porque pues tienen un rol político importante, porque tienen un rol académico importante, pero poco sabemos de esos venezolanos que tienen un currículum totalmente inflado por la cantidad de preparación que han tenido, no solamente en Venezuela, sino fuera de nuestras fronteras. Y yo quisiera, antes de hacerle cualquier pregunta acerca de la independencia energética de los Estados Unidos y su repercusión en el petróleo, que nos hablara un poco acerca de esos estudios que ha tenido en el extranjero y por qué es usted la persona con competencia para hablar de estos temas. Bueno, como la mayoría de los que me han visto antes en Brújula Internacional y en otras cadenas de televisión y de periodismo internacional, tengo un pregrado en energía en la ex Unión Soviética, que allá se llamaba tiploenergética, que es termoenergía, más relacionado con ingeniería mecánica, y tengo una maestría en plantas de generación en base nuclear con reactores soviéticos. Y luego tengo un doctorado en energía en la George Washington University, en donde hice investigación. Claro. Coordiné, por cierto, un grupo de investigación state of the art, de tecnología de punta, en donde hicimos incluso, como el embajador sabe, investigación para la NASA en cuanto a empuje, optimización de empuje de rockets, de cohetes para la NASA. Y estuve muy envuelto y estoy envuelto en consultoría internacional, en programas en el pasado con el Banco Mundial y las Naciones Unidas, y ahora más en asesoría en el campo de energía en general, que incluye petróleo, gas, energía nuclear y energías no convencionales. Claro, es interesante para nosotros conocer este tipo de aspectos porque pues conversamos con usted acerca del tema de la energía y es el mundo quien le consulta acerca de este tema, pero no sabemos si en el pasado ha fungido como algún tipo de consultor para Venezuela, que ha participado, por ejemplo, en la OIE, en la Organización de Energía Atómica, ha participado en otros organismos donde se toca el tema ambiental, el tema energético, el tema petrolero, el tema de la actualidad energética y sobre todo el tema de la energía atómica, que hoy en día parece estar en boga de todos con las amenazas que pueden acarrear algún tipo de prácticas que esté organizando Corea del Norte, o por ejemplo la discusión del caso nuclear iraní, o algunas otras discusiones que se han perpetrado dentro de la OTAN o en mesas de negociación para poder evitar una posible tercera guerra mundial que siempre está ligada al aspecto energético de la energía nuclear y de la energía atómica. Pero en esta oportunidad, lo que lo trae al programa, más allá de Corea del Norte, que va a ser tocado más adelante, es esa independencia energética que tiene los Estados Unidos, que está alcanzando los Estados Unidos en este momento, que ha tenido su repercusión directa en el tema petrolero. Primero quiero saber cuál es esa relación que puede tener la independencia energética de los Estados Unidos con el petróleo para nuestros televidentes y sobre todo cuál es el panorama petrolero que nos muestra la humanidad a partir de estas acciones de los Estados Unidos. Bueno, sí, eso fue una promesa electoral de Trump, quien tiene como secretario de Estado, el correspondiente al ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, al señor Rex Tillerson, que fue nada más y nada menos que presidente de la mayor corporación privada, ExxonMobil, y que, por cierto, en sus reportes anuales de ExxonMobil, los que él firmaba, reconoció que hay un impacto real del calentamiento global, cosa que no es reconocida y es uno de los temas duros en la administración de Trump. Al mismo tiempo, el señor Rick Perry, que tiene experiencia en el mundo como gobernador del estado de Texas, pero que no es un gerente petrolero per se y que está, incluso, es interesante ver que Perry en sus muchas entrevista una vez dijo que había que eliminar el Departamento de Energía que ahora él preside. Y es interesante ver que el Departamento de Energía de los Estados Unidos, por ejemplo, 60% de su presupuesto, de sus esfuerzos y su personal y su investigación asociada con los grandes laboratorios de investigación de los Estados Unidos está centrada en energía nuclear. Vayamos a la política de independencia energética, que tiene mucho que ver también con la necesidad en la administración Trump de eliminar el componente de impacto geopolítico mundial y las amenazas para la propia seguridad interna de los Estados Unidos. Su argumento es
que Estados Unidos tiene suficiente reservas energéticas en la versión de los lutitas gasíferas y petrolíferas, que están ahora incluso haciendo inversiones importantísimas en lo que se llama gas natural licuado, que son las dos grandes revoluciones energéticas mundiales, a puertas o en ciernes concebibles potenciales del proyecto de energía de fusión nuclear. Y mañana mismo habrá una reunión entre el señor Perry, que es el secretario de Energía de los Estados Unidos, y el director mundial de la Organización Internacional de Energía, el señor Byron. Y precisamente va a estar centrada en estos dos temas: el aumento dramático de la producción de lutitas gasíferas y petrolíferas en los Estados Unidos, para disminuir dramáticamente la dependencia de energía importada, y el incremento sustancial, incluso en las proyecciones hasta el año 2040, de lo que se llama el liquefied natural gas, gas natural licuado. Eso va a ser muy importante, ¿no? De tal manera pues que esto va a tener un impacto en cuanto a los escenarios mundiales de consumo y demanda. Como he dicho anteriormente, el próximo reporte Panorama Mundial de la Energía de la Agencia Internacional de Energía tendrá lugar el 14 de noviembre, espero estar allí, y va a estar centrado esta vez en cuanto al impacto mundial de la energía en el contexto de la China, que tiene una quinta parte de la población, hoy en el orden de 1.450 millones de habitantes, y también todo lo referente a eficiencia energética, a lo que se llama de hidden fuel, que es el combustible escondido, porque en las proyecciones vemos lo siguiente: hoy se consumen mundialmente en el orden de 92.5 millones de barriles. Las proyecciones en el escenario medio de la Agencia Internacional de Energía es del orden de 103.5 millones de barriles diarios de consumo. La diferencia dramática va a ser, porque hay una expansión importante de población, seremos 9.000 millones de personas en el planeta Tierra, es que la eficiencia va a ser la diferencia. La eficiencia va a ser la diferencia. Y esto también en el contexto de una mega incertidumbre mundial, porque las inversiones gigantescas que se están haciendo ahora en el proyecto termonuclear, claro, nos dan a nosotros todos los indicadores que en un periodo de 7 a 21 años la fusión nuclear va a ser una realidad, y eso va a implicar que 60% de todo el petróleo y gas que se consume actualmente para el sector transporte va a desaparecer. Claro. Estamos hablando de que si hoy consumimos 92.5 millones, 55 millones de barriles diarios van a desaparecer como demanda. Bueno, sin duda alguna, el cambio energético que está dando la humanidad es totalmente evidente. El petróleo ha perdido importancia y la va a seguir perdiendo según las estimaciones de los expertos. Se está dando cabida a otros tipos de energía, y con el Acuerdo de París inclusive se intensifica esta lucha en contra de este tipo de energías y algunas otras que son altamente contaminantes. Nosotros tenemos que hacer una pausa, pero en la próxima parte, precisamente con el doctor José Méndez, hablaremos sobre este Acuerdo de París al que Estados Unidos ha rechazado en reiteradas ocasiones y que no es cónsono con Tillerson, que presidió la ExxonMobil y que hoy es parte del gabinete de Donald Trump. Ya regresamos. El tema energético ha sido causa de alguna preocupación por parte de los organismos internacionales y de la comunidad internacional en general. Y es que resulta que con el pasar de los años cada vez ha perdido más importancia el petróleo, y los países monoproductores que no supieron mirar más allá del petróleo, más allá de la bonanza que existía en sus naciones respecto al hidrocarburo por excelencia, al oro negro,
hoy sufren las repercusiones de las malas prácticas del pasado y pues se han adentrado a distintos planes de poder incrementar o disminuir la producción de petróleo para poder aumentar los precios. Sin embargo, no son estas las acciones pertinentes, no existe una fórmula tan simple para el tema petrolero y la Organización de Países Exportadores de Petróleo ha buscado una solución para la petición que han hecho países como Venezuela o países como Libia o algunos otros que no supieron invertir el dinero que entraba por petróleo, los ingresos fiscales que entraban por petróleo a sus países. Háblenos un poco, doctor Méndez, acerca del panorama petrolero que le espera a la humanidad, sobre todo con la entrada en vigencia de este Acuerdo de París, que cada vez desplaza más el petróleo y le da cabida a unas nuevas energías que, por ejemplo, China, que era uno de los países más contaminantes del mundo, las está implementando y se ha convertido en el líder de la humanidad. Sí, bueno, es muy importante ver que hay un impacto ambiental con el calentamiento, que eso es algo indiscutible en la comunidad científica internacional. Y está relacionado con el petróleo también. Y está relacionado con el petróleo, donde hay cantidad, sobre todo los países que tienen petróleos pesados con grandes cargas de dióxidos y trióxidos de azufre, dióxidos de carbono. Entra Venezuela en esa categoría. Y entra Venezuela. Y en esa expansión se había proyectado de 150 millones de toneladas métricas de CO2 expulsada a reducir dramáticamente hasta los 750 millones de toneladas métricas, pero la referencia esencial es que queríamos llegar a no más de 2 grados centígrados de calentamiento, lo que ya traía consecuencias terribles, porque recuerda que 6 grados centígrados sería imposible para que exista vida en el planeta. Y esos 2 grados centígrados se corresponden con 450 partes por millón de componentes en el aire. Pero se disminuyó a 1.75. Bueno, esas son las proyecciones. Claro. Si no se hacen correctivos dramáticos, bien claramente establecidos en la Conferencia de París de diciembre de 2015, no se podrá llegar allí. Y fíjate que Donald Trump no solamente dijo que no consideraba eso como algo real, sino que paradójicamente dice que en ese contexto que iban a cumplir con acuerdos para saneamiento de las saneamiento y purificación de agua, aire, tierra, etcétera. Son medidas un poco paradójicas, ¿no? Pero la gran solución energética de la humanidad es el proyecto de fusión nuclear. Y volvemos a lo anterior, porque para el venezolano a pie se dice ni tan calvo ni con 2 pelucas, ¿no? Como usted lo sabe muy bien, en el año 98 se hizo una proyección de plan de negocios de PDVSA, donde estaban los 23.000 que fueron luego pateados a la calle, lo que significa en el orden de 40 millones de hombres de experticia que votamos a la calle. Se proyectaba para el año 2008 llegar a 5.800.000 barriles diarios, que ningún daño nos hubiera hecho. Pero además, como las proyecciones ahora es que para el año 2040 se va a estar consumiendo en el orden de 40% de la energía consumida va a ser gas natural, nosotros debíamos estar ahora realmente produciendo muy por encima de los 12.000 millones de pies cúbicos de gas. En realidad, en cuanto a petróleo, no estamos produciendo sino en el orden de 2 millones, algunos argumentan 2.300.000 barriles diarios. Mira, cuando se fundó la OPEP. Pero el argumento de esa disminución ha sido por parte de los entes competentes que tienen que disminuir la producción para que los precios aumenten. Eso ha sido parte de los argumentos, según los organismos competentes, que eso fue el acuerdo que se logró en la última reunión de la Organización de Países Exportadores. Eso no es verdad. El venezolano tiene mucha conciencia de que eso no es verdad. Y los ciudadanos de los países productores, por ejemplo, en el caso de Arabia Saudita, que no es ningún país democrático, todo lo que el reino de Arabia Saudita, ahora con el nuevo rey Salman Saud, ¿verdad?, han hecho, ha sido por el beneficio tangible de su estándar de vida. No se puede estar engañando más a un país que cuando se fundó la OPEP, Venezuela, en el mundo global,
producía 14% en la torta de producción global de petróleo y en el orden de 36%, estamos hablando de 1960, 36% de toda la producción interna de petróleo, en donde estaba Irak, Irán, Kuwait y Arabia Saudita. Hoy, Venezuela no llega ni al 2% de ese componente global. Pero además, ¿verdad?, la preocupación de Arabia Saudita, además ahorita de diversificar sus inversiones, lo pueden ver en Saudi Arabia 2030, es darle valor agregado al petróleo, porque si el petróleo, ¿verdad?, va a sufrir una drástica reducción de consumo global como combustible para el sector transporte, es verdad que si nosotros nos enfocamos, ¿verdad?, en darle preeminencia a nuestros recursos humanos, que siempre ha sido mi discurso acá, entonces nosotros nos tenemos que enfocar en una mejor conjunto de refinerías que están ahora en el suelo, en mejores variables de petroquímica. Nosotros debíamos estar produciendo en el orden de 4 millones equivalentes de barriles de petróleo en productos petroquímicos, incluso fertilizantes de cuarta generación, y en todo lo referente a manufactura de hidrocarburos. Cuando usted va en su carro, un carro moderno, la mayor parte de los componentes del carro son manufactura de hidrocarburos, los componentes de computadoras, etcétera, zapatos, ropa, y existe un trabajo muy importante de un venezolano que es miembro de COENER en cuanto al uso del petróleo para producción de alimentos en el futuro. Bueno, de tal manera que es muy importante que las generaciones futuras sepan que sí hay un futuro para los hidrocarburos, pero en un contexto dramáticamente diferente, especialmente porque el proyecto de termonuclear, de generación termonuclear, va a ser supremamente importante para el futuro de la humanidad. Es importante para nosotros, doctor Méndez, tocar estos temas porque sin duda alguna el petróleo ha sido la fuente económica por excelencia de nuestro país. Arabia Saudita, a lo largo de los años, para debilitar un poco a su contraparte dentro del territorio del Medio Oriente, ha implementado algunas políticas de producción exacerbada de petróleo para poder bajar los precios y que este país, que es Irán, que sale del tema nuclear, que ya no puede vender al mismo nivel el uranio y que ahora se adentra al mundo petrolero en su totalidad, no pueda subsistir y no pueda crecer como creció Arabia Saudita con el petróleo, y eso quizás para algunos ha sido el principal factor de disminución de los precios. Pero más allá del hecho de la disminución de los precios está el hecho de la gestión petrolera que algunos de los países no supieron acatar, no supieron aplicar y no supieron concretar con un barril de petróleo en $107. Nosotros tenemos que hacer un corte agradeciéndole al doctor José Méndez, quien hoy cumple un año de haber enviado una carta, de haber estado en la Organización de Países Exportadores de Petróleo, para entregar una carta al secretario general en donde hacía ciertas salvedades que hoy, afortunadamente, por petición de un venezolano que es José Méndez, se están revisando, se están evaluando y sobre todo se están concretando dentro de este organismo internacional. Agradecido, doctor José Méndez, por su presencia en el programa. Vamos a un corte y ya regresamos con más de Brújula Internacional.